Muy buenas tardes. Sí, por favor, tomemos nuestros asientos. Para el siguiente panel sobre financiación ilícita, tenemos un panel muy distinguido y muy informativo. Aquí tenemos dos de los individuos más respetados que entienden la región y también las transacciones ilícitas en la región, más allá que cualquier otra persona que yo conozco. Me gustaría reconocer a Sarah Paquette. Ella estará con nosotros virtualmente. Ella es la presidenta del grupo Egmont y directora y CEO de FinTrack, que es la WAF canadiense. También el señor Joseph Humeyer, director ejecutivo para el Centro para una Sociedad Libre y Segura. Y la señora Celina Realuyo, profesora de práctica del Centro de Estudio de Defensa Hemisférica William Jane Perry, de la Universidad Nacional de Defensa. Vamos a iniciar con la señora Sarah Paquette, que estará con nosotros virtualmente. Señora Paquette, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y por permitirme. Disculpe, señora Paquette, no tenemos una buena conexión. La conexión es buena. ¿Desea usted reconectarse para reiniciar? El ¿Me escuchan mejor en este momento? Si desea intentarlo otra vez, ¿me escucha mejor ahora? Un poco mejor. ¿Desea que inicie? ¿Suena bien? Adelante. Les pido disculpas y muchas gracias por invitarme el día de hoy y gracias por permitirme presentar virtualmente. Estos eventos son importantes porque los parlamentarios, oficiales gubernamentales y expertos es una oportunidad excelente para traer las mejores prácticas para luchar las amenazas conjuntas en FinTech es tener una economía segura, un Canadá seguro. Y en ese mundo interconectado donde la financiación ilícita puede pasar de un país a otro, la mejor forma de lograr esta visión es con una colaboración internacional fortalecida. Tengo conmigo Tenet Callaghan, que me va a ayudar con esto, y también el director adjunto, el señor Nicholas. Le voy a indicar los mandatos y actividades de FinTrack, algunos de los métodos ilícitos clave que hemos identificado en el contexto canadiense y luego le voy a brindar ejemplos del mundo real de dichas técnicas. FinTrack es una unidad de inteligencia financiera. Nuestro mandato es facilitar la detección, prevención y disuasión del lavado de activos y financiamiento de actividad terrorista, al asegurar la protección de información personal. FinTrack fue desarrollado para mantener la integridad del sistema canadiense y el marco global y respetar la privacidad de los individuos y compañías. FinTrack es igual que todas las WAF y que también somos parte del grupo de Egmont. En FinTrack tenemos dos funciones claves, cumplimiento e inteligencia. Para cumplimiento, hacemos actividades de cumplimiento como recibir informes financieros, brindar guías a los que nos reportan y hacer a través de examinaciones que llenen sus obligaciones. Con respecto a inteligencia, tenemos información táctica financiera a los estamentos de seguridad, pero en estratégico utilizan métodos de avanzada para identificar las tendencias y patrones en diferentes informes. Mi siguiente tema es lo que son las APPs, alianzas públicas privadas. Ese es uno de los puntos o alianzas que han sido muy eficientes. Las APPs
son los líderes del proyecto en el cual trabajan. Trabajan con la UAF, pero también con estamentos de seguridad. Desde el año 2016 hemos lanzado 5 proyectos. El primero era el proyecto Proteger, Protect, que fue liderado por BMO. Era para luchar el lavado de activos de ganancias que venían del tráfico sexual de personas. El segundo se llamaba Cameleón, liderado por HSBC, para combatir, para seguir en la lucha de esto. El siguiente, Guardián CIBC, para tráfico de drogas y el fentanilo. Cuarto, el proyecto ATEMA, liderado por RBC, para luchar actividades del blanqueo de capitales, bancaria, sistema bancario clandestino y lavado de activos. Y el último, el proyecto Shadow o Sombra, para luchar con la explotación infantil por el Banco Scotia. Pasando a un tema específico de lo que es financiación ilícita. Aquí vamos a describir mecanismos de financiación ilícita, las UAF de todo el mundo, debido a los informes que reciben y la experiencia de los analistas. Están bien posicionados para detectar y disuadir métodos de financiación y técnicas para poder colaborar con los estamentos de seguridad y el sector privado. A través de los análisis y diferentes datos, información por parte de los estamentos de seguridad, información de fuente abierta. El FinTrack puede ser observaciones de alto nivel con respecto a lo que son financiación ilícita. Los flujos de financiación ilícita son definidos por la 1DC como flujos ilícitos en origen, transferencia y uso que transfieren el valor y que cruzan fronteras entre países. En la siguiente diapositiva ustedes pueden ver un pantallazo de FinTrack. Lo que es específicamente la perspectiva con respecto al blanqueo de capitales y servicios monetarios. Eso lo puede encontrar en nuestra página web. Lo que es el blanqueo de capitales profesional es una forma en la cual debemos revisar esto. Ellos no necesariamente los que brindan servicios de dinero puede que no estén involucrados en lo que es la parte ilícita, sin embargo trabajan con diferentes redes y coordinadores. Ellos coordinan lo que es entregas y movimiento de dinero. Utilizan controles de movimiento de dinero que hacen acuerdos para lo que es el crimen organizado transnacional. Las UAF tienen un papel clave en facilitar la colaboración y brindar la información e inteligencia de la actividad financiera dentro y fuera de las jurisdicciones. Siguiente, por favor. La GAFI define 3 métodos de categorías para lo que es encubrir fondos ilícitos, el movimiento de valor por el sistema financiero formal, movimiento físico de dinero, como mulas que mueven dinero, y también está el movimiento de dinero a lo que es parte del comercio internacional, y a eso es lo que le llamamos lavado de dinero mediante operaciones comerciales. Muchos grupos mueven las ganancias de ganancias ilícitas con lo que son pagos legítimos. Así que puede tener las ganancias de un delito que pasan a otro país a comprar algo lícito y luego al país original o lícito donde están haciendo tal vez una compra de perfumes, y de esa ganancia podrían enviarle entonces el dinero a el país original. Lo que es las finanzas ilícitas. Quiero hablar sobre 3 cosas que están ocurriendo ahora en Canadá.
El primero se trata de lo que es lavado de dinero mediante operaciones comerciales. En este caso tenemos un comerciante de textiles en Canadá que recibía mucho dinero de compañías en Latinoamérica. El mismo individuo viajaba a esos países latinoamericanos, pero también iba a China y venía con valijas de dinero con diferentes monedas, euros, pesos colombianos, dólares, y declaraba en la frontera. Sin embargo, el comportamiento era muy interesante. También vimos que quien vendía los textiles inmediatamente envía dinero a compañías fachadas en China. Luego de eso, de seguir el dinero, nos percatamos que las compañías en China enviaban el dinero de vuelta en Latinoamérica. Viendo la inteligencia, nos percatamos que uno de los bancos corresponsales estaba en Canadá. Así que utilizamos nuestro centro de cumplimiento. Evaluamos los parámetros de riesgo y luego se solicitó más información de esas compañías. El banco dejó de tener actividad con esas compañías. Mi siguiente estudio de caso es sobre blanqueo de capitales profesional. Si vemos en la parte de abajo, vemos cómo los grupos de crimen organizado están organizados. Tenemos a los miembros de casino, bienes raíces y las personas, juegos de azar y que se encargan de hacer blanqueo de capitales a nivel profesional, donde hay ciertas compañías de fachada de China que enviaban millones de dólares a Canadá. Arriba a derecha tenemos la nómina y abajo tenemos los servicios monetarios que tal vez pueden ser utilizados por ellos, tal vez con transacciones de bienes raíces o establecer otras compañías fachadas. Hay em, personas que trabajan en bienes raíces y en desarrollo de tierra, y abajo tenemos las personas que están repagando a los canadienses con dinero de las cuentas que envían a China y a Hong Kong. Es un muy buen ejemplo de cómo están organizados. El siguiente estudio de caso es lo que el perfil de mula de casino. Así que el resumen paso a paso es que la mula primero recibe dinero de lo que es el blanqueador de capitales profesional en una cuenta que va a ser creada o que ha tenido muy poca actividad hasta la fecha. Cuando los fondos son depositados, luego se hace una transacción o se utilizan en un casino. Por en este ejemplo, se, para poder utilizar esos fondos para depositarlos a alguien más, ese dinero se utiliza en casinos donde están asociados a actividades de juego de azar. También se retira dinero en efectivo y avances de tarjeta de crédito que luego se utilizan en cajeros de casinos. Y pueden entender cómo va esto. Así que hay algo de juegos de azar. La mula saca el dinero al final luego de estar en el casino y luego la lleva de vuelta a una cuenta de banco. Entonces nuestros indicadores vemos cuando las transacciones sospechosas están ocurriendo, cuando el dinero regresa como fondos y no se utilizó completamente para un casino. Cuando esos indicadores resaltan en nuestros sistemas, hay sospecha de blanqueo de capitales. En ese caso en particular, el reporte de actividad sospechosa indica que 3 millones de dólares canadienses, y cuando le pedimos el dinero a la persona siempre decía pues que eran ganancias de casino. En este ejemplo y en otros ejemplos, la meta siempre es la misma: utilizar esas metodologías para ingresar efectivo ilícita al sistema financiero regular. Thank you very much, Ms. Paquette. Muchas gracias, señora McKent. Ahora vamos a tener el señor Joseph Humeyer, el director ejecutivo para el Centro para una Sociedad Libre y Segura.
Nuevo, gusto como siempre, como ayer, estar con ustedes, otra vez compartir el panel con mi amiga y colega Selena Raya-Luyo y también tener el honor de escuchar a la directora del Inteligencia Financiera de Canadá y el presidente del grupo Egmont. Mire, lo que yo voy a hacer, y es complementario a lo que dijo Sara y lo que va a decir Selena, en el caso ellos les dan mucho aporte en el aspecto conceptual de que lo que es el financiamiento ilícito. Y lo que yo voy a hacer en los próximos minutos es darles un estudio de un caso muy particular en el tema de Hezbollah en América Latina y cómo el financiamiento ilícito los combina. Voy a cambiar ahora al inglés para dar un poco fluidez al panel, pero sin embargo quería dar mi introducción en español. So I'm going to switch to English now. Ahora voy a cambiar al inglés y lo que voy a hacer es dar un estudio de caso. Hay dos fenómenos que básicamente se consideran, hace una década se consideraban como dos cosas diferentes, pero ahora están juntando el concepto de terrorismo internacional y el concepto del crimen organizado transnacional. A través de los años, muchos aliados han dicho que hay mucha similaridad entre las actividades, pero tienen diferentes motivos. Los delincuentes obviamente están motivados por ganancia y los terroristas por causas políticas. Eso es verdad. Sin embargo, hay una conexión que está creciendo entre esos dos conceptos, especialmente en finanzas ilícitas. Voy a mencionar un estudio de caso histórica y actual que explica la presencia de Hezbollah en la región. América Latina no es extranjero a la presencia de Hezbollah en sus territorios. En los años 90 hubo una víctima al ataque terrorista más grande de terroristas islámicas, más grande antes del 11 de septiembre de 2001. Esos ataques ocurrieron en Buenos Aires, en Argentina, la primera en contra de la embajada israelí en Buenos Aires y el segundo, el Centro Cultural Judío que se llamaba AMIA, en esa misma ciudad, en 1992 y 1994. En conjunto, hubieron más de 100 fatalidades y es importante reconocer que fueron latinoamericanos que murieron en esos ataques, fueron argentinos que murieron. No fue un ataque en contra de otras personas en la región, sino en contra de latinoamericanos. Y hay algo interesante acerca del financiamiento del ataque. Aquí son los individuos que fueron acusados por el gobierno de Argentina por participar en el ataque. Algunos oficiales activos del gobierno de Irán y un miembro alto de Hezbollah ahora fallecido. Pero fue muy interesante ese Mohaser Rabini porque él era realmente el que construyó el ataque a nivel logística. También hubo un bombardeo el día después del ataque de AMIA. Eso fue el 18 de julio de 1994. Y el día después hubo un ataque del vuelo 00901 a las Chiricanas, lo cual iba de Colón, Panamá, a la ciudad de Panamá. Chocó, mató a todos los pasajeros. Y en ese ataque, muy parecido a la de AMIA, no han podido enjuiciar a los involucrados. Se sospecha que también fue por parte de Hezbollah y hay información reciente acerca de los que financiaron el ataque que viven en Venezuela. Un poquito de información acerca del financiamiento del ataque a mí no es muy bien conocida. Tardaron como 10 años para desarrollar ese ataque de alto nivel. Tenemos que recordar que
eso fue hace tiempo y no se entendía que Hezbollah tenía la capacidad de llevar a cabo un ataque muy lejos de su territorio en Líbano. Se consideraba imposible. Pero los preparativos para ese ataque tardaron más o menos 10 años, desde que el primer operativo iraní llegó a su embajada en Buenos Aires. Desde 1983 a 1993, la embajada de Irán en Buenos Aires creció de manera exponencial de aproximadamente 13 personas de representación diplomática a más de 63 funcionarios el año antes del bombardeo. La mayoría de esos oficiales fueron adjuntos culturales y esos adjuntos culturales representaron el único enlace legítima entre Argentina e Irán, lo cual era carnes y ganadero. Argentina fue dentro de los 5 exportadoras que exportaron más a Irán. Eso fue normal porque Argentina exportaba carne a todo el mundo, producen un carne de muy alta calidad. Pero en vez de disfrutar esa relación comercial como hacen muchos países con un comercio bilateral, Irán aprovechó de esa relación y lo utilizó como una cobertura para ingresar operativos de inteligencia. Muchas personas llegaron de Irán con el título de adjunto cultural, fueron aceptados por el Ministerio Extranjero de Argentina hasta que llegaron a ser 63 representantes en ese año, porque utilizaron el concepto de certificación para carnes halal. Esas carnes tienen que ser certificadas por los estándares religiosos. Argentina no tenía mucho conocimiento de eso porque no es su cultura, su religión, y no querían meterse porque es un asunto cultural y religioso. Irán utilizó esa relación de comercio para crecer su presencia en el país y eventualmente llevar a cabo ese ataque. Hay elementos de ese caso, Ania, que incluye conexiones en Perú, hasta Perú. 2 semanas antes del bombardeo, un negociante, empresario, llegó a Argentina y viajó a Perú en la frontera con Ecuador. Después volvió a Buenos Aires el 17 de julio de 1994. Recuerden las fechas. Es el día justo antes del bombardeo. Las conexiones relacionadas con zonas específicas, que principalmente son zonas de comercio libre o zonas libres, habían convertido en una red que fue utilizado para iniciar el ataque en Buenos Aires y crecer una red que ahora está presente en casi todos los países de Latinoamérica. Eso es un estudio de caso de un concepto que Selena conoce bastante bien porque en su institución, la Universidad de Defensa Nacional, especialmente en el centro de William J. Perry, han hecho mucho trabajo académico relacionado con eso. Es el concepto de convergencia. Desde hace mucho tiempo, el concepto de que los delincuentes y los terroristas pudieran trabajar en conjunto fue que hacen operaciones en conjunto de vez en cuando, de manera transaccional, pero no existe un enlace estratégica entre los dos. Eso casi fue correcto, pero hay una conexión muy cerca entre su logística. Eso no quiere decir que los terroristas están abandonando sus causas ideológicos o que los delincuentes ahora están agarrando o acercándose a esas causas. No. Pero específicamente dentro de financiamiento ilícita, hay conexiones que conllevan a una convergencia que causa economías ilícitas en todo el mundo. Y aquí tenemos un informe que se llamaba Risky Business, donde hicieron un estudio empírico de más de 2.700 delincuentes y terroristas. Y cuando hicieron el análisis de red de esas personas, encontraron que 97% de esos delincuentes tenían conexiones logísticas entre ellos.
habían financiado o participado de otra manera con una red terrorista. Si miran los puntos morados, esos son principalmente entidades de drogas. Los rojos son los terroristas, entidades terroristas, y los puntos verdes son personas sospechosos. Esos son puntos de convergencia. Para decirlo de manera muy básica, si usted es contador para el cartel y Hezbollah llega a México, tal vez usted va a ser contador también para Hezbollah. Esas convergencias están dominando y conectando dos cosas que antes estuvieron muy separados. Si escucharon lo que dije ayer, ustedes pueden reconocer que hay países donde esa convergencia está siendo facilitado para instituciones estatales. Para los que escucharon la presentación ayer acerca de cómo Venezuela ahora es un hub global para la convergencia de esas organizaciones, pueden ver que hay crimen organizado transnacional, amenazas transregionales, y también hay otro círculo en Venezuela y en algunos países, no muchos, gracias a Dios, pero algunas donde las instituciones estatales apoyan a ese servicio. Por ejemplo, los servicios de inmigración en Venezuela han documentado miles de delincuentes conocidos y terroristas para proveer identidades falsificadas para facilitar sus movimientos en todo el mundo. Ayer yo escribí un informe para el Consejo Atlántico, está disponible en su sitio web, y he estado documentando las personas específicas que representan puntos de convergencia para Hezbollah con el régimen de Maduro. Tal vez han escuchado en declaraciones políticas y en otras acerca de la presidencia de Hezbollah en Venezuela, pero hay muy poco documentación que aclara esos puntos. Entonces, el propósito de ese informe fue lograr exactamente eso. Y hay dos puntos principales del informe. El primero es, si miran la presencia, eso es al parte izquierdo o derecho para ustedes, creo. Si miran presencia, está básicamente en la costa Caribe de Venezuela, porque están conectados con empresas de exportación. Son intermediarios para Hezbollah y el régimen de Maduro y utilizan la industria de exportación de Venezuela para encubrir sus acciones, su lavado de dinero, su financiamiento de terrorismo, etc. El segundo punto es, la mayoría de las personas aquí están trabajando para trabajar con la comunidad de Líbano. La comunidad de los libaneses en Latinoamérica es una buena comunidad que ha desarrollado las comunidades donde viven, han trabajado en turismo, han contribuido de manera positiva a muchos países, incluyendo Paraguay, Panamá, Brasil, Colombia, pero igual como las personas de Líbano, hay terroristas que llegan y quieran tomar control de esas comunidades y dirigirlos hacia acciones ilícitas. En Venezuela, esa presencia es aún más profundo. Ese informe está disponible a nivel público y explica la relación entre los oficiales de alto rango en el régimen de Maduro hasta las personas de alto rango en Hezbollah, en Irán. Tal vez han escuchado acerca de la posibilidad de buques de guerra en ruta hacia Venezuela, pero parece que han cambiado de ruta. Sin embargo, el proceso logístico para manejar esa situación, si ocurre en el pasado, requiere redes que están construidos en países terceros. Esos tanques de petróleo que estuvieron moviendo entre países, pueden ver, hay países terceros que están facilitando ese movimiento. Pueden incluir Mauritania, como incluido con los que están en el mapa, y están construyendo esas redes con terceros países para poder facilitar movimientos que antes no podían hacer. Aquí es el concepto principal, lo cual quiero compartir especialmente con representantes de parlamentos que están aquí. Un resultado específico de ese foro, lo cual comenzó en 2016 para mí, cuando yo primero comencé con el congresista Pittenger. Ese es el foro principal para
abogar para la designación de Hezbollah como una organización terrorista en Latinoamérica y empoderar a los WAF y los FIU para evitar acciones terroristas. Tenemos que recordar que la diferencia entre antiterrorismo y combatir el crimen organizado es que en antiterrorismo hay que evitar esas acciones. No podemos esperar hasta que se explote la bomba. Ya es muy tarde. Y esos 3 países en Argentina en julio de 1992 fue el primer país que designó a Hezbollah como terrorista. Ha proveído más información, más conectividad a organizaciones internacionales, dando más información. Hay 5 países ahora que lo han hecho y quiero recomendar que Panamá se junta con esa lista muy larga de países en el mundo. Ya son más de 63 países en el mundo que han reconocido a Hezbollah como organización terrorista y que provee más que solamente utilizar la misma palabra. Nos da una capacidad de hacer una cooperación a un nivel más claro y aclara confusión acerca de qué es Hezbollah. Hezbollah es una organización multidimensional, tiene representación política en Líbano, y también son una organización terrorista. También son una organización criminal transnacional. Tenemos que proveer definiciones legales que permiten que la comunidad internacional combate esa convergencia, ese nexo. Con eso voy a pasar la palabra a mi colega Celina. Muchas gracias, una presentación muy interesante. Ahora vamos a escuchar de Celina Realu. Adelante. Buenos días y gracias nuevamente al congresista Pittenger y a Alejo Campos para la oportunidad de hablar con ustedes. Es un privilegio estar aquí con Joseph Humer y Sarah Paquette. En los siguientes minutos, lo que deseo hacer es demostrar por qué estamos aquí al nivel estratégico, por qué los flujos ilícitos representan una amenaza a nuestra prosperidad en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica. Vamos a comenzar viendo la globalización de las redes ilícitas. Después de caer el muro de Berlín, el mundo se hizo mucho más globalizado. Estamos hablando de comercio libre, el movimiento de recursos humanos, de recursos financieros y comunicación y tecnología que realmente revolucionó en el mundo y sacó miles de millones de personas de la pobreza. Pero hemos visto en el último año y medio la parte oscura de la globalización. Antes de la pandemia supimos que redes terroristas, organizaciones transnacionales, delictivos y otros aprovecharon de esa organización interrelacionada y interdependiente para ganar dinero. Y vamos a ver qué tan grande es esa economía global. Esos delitos han existido desde la edad de Roma y los griegos. Pero ¿por qué es tan grande ahora? El tamaño, la velocidad, la riqueza y tristemente acá en esa región, la violencia que sigue en muchos países lo hace único comparado con otras partes del mundo. Pueden ver trillones de dólares que ganan por parte de productos fraudulentos, tráfico de drogas, tráfico de armas, etc. En 2011, el gobierno de los Estados Unidos cambió el nombre de organizaciones de tráfico de drogas a organizaciones de delito transnacional, reconociendo así la diversidad de las actividades en las cuales participan esas organizaciones. Estamos viendo también que esos grupos aprovechan de las cadenas de suministro que utilicen las mismas empresas, corporaciones grandes como Coca-Cola, como Walmart. Y hay 3 perspectivas: los productos, los bienes que están pasando por esas cadenas, quién controla
esa cadena y debido al flagelio de la corrupción, eso es un área donde lo encontramos muy vulnerable. También el lado financiero, quien invierte, quien controla diferentes partes de esa cadena. En los últimos 2 días hemos hablado mucho de ciberseguridad y el ambiente ciberespacio como un ambiente que las personas están utilizando para bien y para mal. Cuando consideramos diferentes grupos, y es algo que hemos visto en los Estados Unidos, aprendemos mucho acerca durante el tiempo muy largo que pasamos en Afganistán y en Irak. ¿Cómo están organizándose esas organizaciones? Siempre consideramos el liderazgo, descuartizar a diferentes grupos, quitar la cabeza de los grupos. Y entonces tenemos que entender cómo es el grupo, cuáles son las actividades ilícitas que utilizan, cómo están utilizando la tecnología, cómo funciona su logística, cómo hacen reclutamiento y retención de sus bienes y sus recursos humanos, cómo promuevan sus agendas. ¿Y qué hay en común? El financiamiento. Sin financiamiento, esos grupos no pueden sobrevivir. El financiamiento es el oxígeno para esos grupos poder expandir su control. Como mencionó Joseph, yo tuve el privilegio de escribir un capítulo en el libro que se llama Convergencia. La primera vez que nos damos cuenta que los grupos terroristas están participando en actividades delictivas y grupos delictivos como los carteles de México están utilizando tácticas utilizadas por terroristas para promover sus agendas. Y como mencionó Joseph, los grupos terroristas están motivados por objetivos políticos y los delincuentes solamente desean maximizar sus ganancias. ¿Pero qué tienen en común? Facilitadores. Facilitadores son las personas que ofrecen lugares seguros, etcétera. Pero específicamente estamos hablando hoy de los que ofrecen financiamiento. Entonces, el nexo del terrorismo y el crimen se ve en todo el mundo. En las noticias, en los últimos años, el caso más interesante puede ser el caso de ISIS en Irak, en Siria y más allá. Utilizamos financiamiento inteligente y blancos financieros para destruir el red de ISIS del lado iraquí y del lado de Siria. Eso realmente fue lo que dio el golpe mortal a ese estado. Ya llevamos más de 20 años en Afganistán, donde el Talibán, lo que queda de Al-Qaeda y el red de Haqqani está involucrado en narcotráfico y otros delitos para mantenerse. En África tenemos el Shabab y tenemos el Boko Haram en Nigeria que participa en tráfico humano. Todavía tenemos en Colombia y en Venezuela el ELN y los del FARC que se sostienen con narcotráfico y hasta más importante ahora, la minería de oro ilícita. También lo que mencionó Joseph en Perú. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es la percepción de la evolución de esos grupos, especialmente en el contexto de la pandemia? Todos estamos de acuerdo que los gobiernos tienen 4 misiones principales: seguridad, promover prosperidad, asegurar un concepto de sociedad o de Estado de Derecho y una gobernanza, que el gobierno representa la voluntad del pueblo a través de elecciones libres. Y todas esas actividades amenazan a las 4 misiones y están alimentados por flujos ilícitos de finanzas. No me gusta decirlo, mi país, los Estados Unidos, sigue siendo un país de destino para personas y para drogas. Y nosotros también exportamos bastante armas y dinero sucio. Pero ahora no podemos hablar de norte y sur, especialmente con las drogas sintéticas. Todos los países en la región están involucrados en diferentes flujos y por eso tenemos que trabajar en conjunto para superar, enfrentar, detectar esos grupos y entender su evolución.
La presentación de Sara indicó que siempre estamos mirando los flujos financieros de esos grupos, cómo levantan los fondos, dónde mueven los fondos, dónde almacenan sus fondos y cómo gastan sus fondos. En términos de operaciones en contra de financiamiento de terrorismo, esa parte es muy importante de los gastos. Hay que entender qué están haciendo y cómo las fuerzas policiales pueden evitar ataques adicionales. La diferencia entre financiamiento de terroristas y lavado de capitales es que terroristas pueden aceptar dinero limpio y dinero de donantes para activar sus actividades, lo cual hace más complejo la situación. Y podemos ver aquí, todos sabemos cuáles son los métodos que están utilizando, pero ¿qué es nuevo? El uso del Internet y las monedas digitales. Los gobiernos han sido lentos en construir esa capacidad para monitorear y destruir a esas organizaciones que están utilizando el espacio digital. Todos los delitos en el mundo físico están siendo copiados en el espacio cibernético. Si consideramos el ciberespacio, nos ayuda todos los días. No podemos vivir sin nuestros celulares. Pero también tenemos que entender cómo la evolución de la tecnología y las comunicaciones y nuevas aplicaciones en el espacio digital nos ayudan a nosotros, pero también ayuda a la parte oscura de la globalización. He estado viendo grupos terroristas y grupos criminales en mi tiempo, pero también tenemos que hablar de corrupción. Y cuando definimos esos flujos ilícitos, miramos a la evasión fiscal, lo cual quita fondos que pudieran ser utilizados para el desarrollo socioeconómico. Pueden recordar que el lavado de dinero se consideraba un delito sin víctimas, pero en verdad todos somos víctimas porque hace daño a la economía legítima, lo cual lleva a un crecimiento económico en nuestros países. Cuando pensamos en que los fondos son el producto del delito y la tercera pieza es la forma en la cual utilizan estos fondos, hay mucho más interés en flujos financieros ilícitos a nivel multilateral, pero tenemos que hacer algo para ser más proactivos con respecto a esto. Esta es la forma en la cual categorizamos los flujos ilícitos financieros, aunque el movimiento en las jurisdicciones es lento en actualizar el marco legal para poder adaptar y anticipar la forma en la cual los actores ilícitos están utilizando y luego tener movimiento y luego esconder sus dineros. Como ya todos saben, o el público en general solamente sabe de lo que es lavado de dinero y financiamiento de terrorismo en la cultura del cine y Netflix. Y aquí yo soy de las que ve Netflix, el accountant que se trata de lavado de dinero, el señor de la guerra, el que es el tráfico de armas, Taken es tráfico de personas y en Narcos Colombia muestra cómo los carteles utilizaban a Panamá. Esto glorifica a estos grupos y les da la imagen a los jóvenes en riesgo que todavía pueden escoger de entrar al bando oscuro o tratar de encontrar trabajos en una economía lícita. Aquí es donde la educación tiene un lugar importante cuando desarrollamos el capital humano para que lucha lo que es el crimen organizado transnacional y el terrorismo mundial. Cuando pensamos en de qué manera debemos mejor equiparnos para poder combatir lo que son las redes ilícitas y lo que es el crimen transnacional, lo mencioné el día de ayer. ¿Cómo expandir el rol de fuerza de seguridad en la pandemia? Hay que entrenar y equipar para la edad cibernética. Muchos de los que deben proteger la seguridad de nuestro país. También tenemos que entender mejor cómo estos grupos han evolucionado y se han adaptado. Ellos son muy flexibles y están muy motivados. Es algo que siempre estamos atrasados, algo histórico en la respuesta gubernamental. Tenemos que enfocarnos en las áreas de los jóvenes en riesgo y fortalecer la presencia del Estado legítimo en toda parte de esa región.
y muy importante, seguir el dinero. Y es el motivo por el cual estamos aquí en el foro de 2 días. Ha cubrido muchísimos aspectos de finanzas y las amenazas, pero cómo poder trabajar mejor a nivel individual, a nivel nacional e internacional. ¿Y cómo se hace esto? Inicia a nivel nacional. Siempre tenemos el marco de tener un marco legal. Es tan importante como mencionó Sarah, la colaboración entre el sector privado y el sector privado y público con respecto a normativas y tener reportes de actividad sospechosa. Y el puente importante que es la UAF, que puede entonces tomar esa inteligencia para poder crear y desarrollar casos, para que los estamentos de seguridad puedan investigarlos y finalmente para que el sistema judicial los pueda procesar. ¿Y dónde estamos? Ya que la legislación toma mucho tiempo para debatir y desarrollar nuevas leyes, tenemos que ser más ágiles o tan ágiles como las redes ilícitas que nos amenazan. Es lo que hemos visto. Estas 3 formas interconectadas en las cuales podemos crear un programa integral para combatir a los flujos ilícitos. Primero, detección. Aquí es donde crear capacidad, formación del personal al nivel privado o público. Las personas odian capacitación, pero es tan importante hoy ya que las metodologías y tipologías han cambiado de un día para otro. Y es muy importante no solamente abrir un caso, sino judicializarlo y que estos delincuentes financieros sean llevados a la justicia. Y a través de lecciones aprendidas, debemos invertir en prevención. Sé que algunos de ustedes representan el sector privado. Debemos tener el concepto de cumplimiento, detección y capacitación y pensarlo como una inversión y no un costo. Ahora cuando pensamos, ¿cómo podemos verdaderamente enfocarnos en frenar los flujos ilícitos? Hay que detener la corrupción a cada nivel. Yo pienso en la corrupción como el ingrediente principal que permite a los grupos delictivos a que puedan florecer y es el flagelo de todos los países a cada nivel. Ahora, la inteligencia financiera utilizada de manera específica para identificar y como instrumento de poder nacional para desmantelar estas redes. Y como ya lo mencioné, expandir la forma en la cual utilizamos las leyes o leyes actualizadas, incluyendo más transparencia. En los Estados Unidos tenemos una ley histórica en lo que es beneficiario final para que no haya anonimidad para compañías fachadas y esperamos que otras naciones aliadas hagan lo mismo. Y por último, que es muy importante para Panamá en sí, implementar todas las convenciones de la ONU y las recomendaciones de CAFI para luchar con el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo. Entiendo que en la tarde el ministro Pino hablará sobre la iniciativa panameña para hablar con lo que es la extinción de dominio, que es mi instrumento favorito con respecto a la caja de herramientas que debemos tener para luchar con los flujos financieros ilícitos, ya que estos grupos criminales desean maximizar sus ganancias. La mejor manera de luchar contra ellos y inhabilitarlos es quitarles esos dineros y luego utilizar esos dineros para el desarrollo y para poder a la vez reforzar el aparato de seguridad de cada país. Esto es algo que hemos visto en toda Latinoamérica y pues en todo el mundo, como la extinción de dominio y más allá, esos activos que son retornados al Estado son importantes. Joseph y yo hemos visto el caso de Venezuela por mucho tiempo y los activos robados por el régimen de Maduro, que es uno de los objetivos más importantes. Una vez que se restaura la democracia en Venezuela, ¿cómo se restauran esos recursos a Venezuela para que pueda reconstruir su país? Como me gustó resaltar, ya sea que estamos luchando grupos terroristas como el ISIS o como el Al-Qaeda o grupos delictivos como los carteles mexicanos y otras mafias mundiales, hay que hacer mejor trabajo utilizando lo que serían las migajas financieras que dejan y podemos hacer esto con tecnología como Bitcoin para identificar quiénes son los facilitadores de todos estos grupos. Muchos de los facilitadores no comparten la ideología
lo que hacen es que solamente brindan un servicio y lo están haciendo pues por ganar dinero. Y para reforzar que a nivel nacional cada uno de nuestros países necesita dedicarnos a colaboración interagencial y hay que mejorar esto porque ninguna agencia sola puede reducir lo que son los flujos ilícitos. Y ya que la corrupción no tiene una bandera ni nacionalidad y facilita estas amenazas. Así que hay que fomentar la cooperación internacional y aplaudo los esfuerzos de Alejo Campos y del congresista Spittinger de traer tantos representantes de todo el mundo para que en esos 2 días nos enfoquemos en de qué manera podemos hacer un mejor trabajo en reducir los flujos financieros ilícitos y para promover la prosperidad y la seguridad en todos los países a nivel nacional, pero aún más importante a nivel internacional. Y muchas gracias. Thank you, Selena. That was Muchísimas gracias, Selena. Excelente. Usted y Joseph dan un entendimiento muy claro y directo de los desafíos, el proceso de lo que debemos exactamente abordar para tener la atención de cada país en esta región, para ir en busca de esos adversarios. Hoy tenemos 5 países que han designado a Hezbollah como una organización terrorista: Argentina, Uruguay, Honduras, Colombia y Guatemala. Necesitamos que el resto de la región designe a Hezbollah como una organización terrorista y que cada país esté en cumplimiento con Gafi y sus recomendaciones, incluyendo Panamá. Sé que el presidente Cortizo, y tenemos la esperanza que él venga y se una y que nos indica que Panamá va a hacer para cumplir con las recomendaciones del Gafi. Ahora hemos tenido el honor de escuchar de su excelencia Saad Mubarak Saad Al-Halafi Al-Noami, embajador de Qatar en Panamá. Es un placer y es un honor tenerlo usted aquí, señor. Y debo decir que Qatar ha sido un gran aliado y abogado, y el embajador Al-Hafali que nos ha apoyado, el embajador para los Estados Unidos en esa misión, y yo aprecio el interés que usted tiene para abordar lo que son los temas de financiación ilícita y los lazos que tienen al Medio Oriente. Señor embajador, le cedo la palabra. Thank you, our friend. Gracias a nuestro amigo congresista Pittinger con respecto a esas palabras valiosas con respecto a Qatar. Damas y caballeros, es un honor para mí estar aquí el día de hoy en el Parlatino, en el Foro de Inteligencia y Seguridad. To speak before Para hablar y dar las palabras en la seguridad nacional y ciberseguridad, terrorismo y el financiamiento y la disuasión de estos delitos que se han convertido en un tema importante a encontrar una solución y poder defender y protegernos. Me gustaría tomar esa oportunidad para hablar sobre nuestros desafíos. El desafío de seguridad internacional en nuestra región. Y lo que nosotros en Qatar, lo que estamos tomando para abordarlo. En el Medio Oriente significa muchas cosas para muchas personas. Especialmente debido a guerras civiles y diferentes conflictos que hemos sufrido y diferentes organizaciones y el desarrollo en el cual podemos ver que tenemos un programa ambicioso para una reforma social.
Todos ustedes tal vez están familiarizados con Qatar como un país pequeño en el Golfo Arábico. Qatar tiene el tercer más grandes reservas de petróleo en ese mundo. Y nosotros, para poder de esta manera, hemos estado construyendo un conocimiento en el mundo económico con nuestra visión nacional desde el 2013. La nación de Qatar ha hecho que la seguridad de las fronteras sea una prioridad importante. Adoptar tecnología nueva. Esto ha hecho que nuestra seguridad nacional ha podido mejorar el servicio que damos con nuestros estamentos de seguridad para disminuir el tráfico de organismos terroristas internacionales y para disminuir el financiamiento del terrorismo. Desde el 2013, Qatar ha promulgado una ley con normativas a través de las redes sociales y diferente información. En el 2018 tiene una normativa y un marco con respecto al antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo y grupos terroristas. Como parte de ese comité en contra del lavado del dinero y financiamiento del terrorismo, han comunicado que hay 28 individuos en esta lista, incluyendo varios individuos de nacionalidad de Qatar. Es importante la cooperación internacional para combatir el terrorismo, para mejorar la región. Me gustaría enfatizar que en ambas partes de la región las alianzas multinacionales, como los países de la GCC y la Liga Árabe, la ONU, Interpol, también para brindar una economía segura. Al compartir información, de esta manera vamos a poder combatir el terrorismo y las actividades de los extremistas. Tenemos trabajo y continuamos trabajando con organizaciones internacionales para lograr esta meta. Qatar es activa en alianzas globales. ISIS y tiene instalaciones militares en nuestra base aérea donde compartimos aquí en el estado de Qatar en el 2015. En una entrevista de Washington Post se indicó que las balas por sí solas y las bombas no van a ganar la guerra en contra del terrorismo. El problema es más profundo y estratégico y requiere una solución a largo plazo. Qatar ha establecido un programa para las personas que apoyan lo que es la juventud, salud, educación, para poder crear un mejor futuro para nuestras generaciones. Y con estos programas se pueden crear las condiciones para que dichas organizaciones no
puedan entonces tener a estas poblaciones que estar en una muy buena relación y en alianzas con los Estados Unidos y con otros organismos. Esperamos cooperar de manera extensa en una misión tan importante. Muchísimas gracias. One for remarks. Thank you, sir. Les agradecemos sus palabras y qué buena mañana. Y como yo aprendo más y más en cada uno de los foros, en este momento tomaremos el descanso del almuerzo.